Para nosotros es muy importante este curso y además me parece que es la lanzadera para otros que van a venir. Y ojalá esto fuera una manera de enseñar la obstetricia y la ginecología. Va centrada en la mujer, no en el ginecólogo, centrada en la madre, no en el feto, ¿no? Muchas veces centrado en el feto es una excusa de decir centrado en el obstetra. Y bueno, este año además vosotras habéis sido testigos de que hemos incorporado la violencia de género en nuestra asignatura. La hemos incorporado con muchísima fuerza, con una aceptación por parte de todas las alumnas y los alumnos, yo creo que muy buena. Y bueno, sabéis que nos tenéis como departamento para este tipo de temas. Ya digo, ojalá esto sea el principio de enfocar la asignatura de una manera diferente. Así que yo el protagonismo se lo doy a ellas, que son las que se lo han currado, África, Casilda, todas las profesoras que vaya a tener, las que se han currado el curso. Yo simplemente daros la bienvenida, abriros las puertas del departamento y decir que disfrutéis, que las perspectivas que tenéis del curso estoy seguro que se van a cumplir, de que lo que tenéis en mente que vais a hacer, lo vais a hacer y que luego sigáis dando buena prensa de lo que hacemos y de lo que vamos a hacer. Así que nada, bienvenidos, os dejo con ella. Muchas gracias. Bueno, yo me he escrito lo que quería deciros porque no quiero que se me olvide nada. Yo soy África Caño, soy profesora de este departamento y además pues tengo el honor de ser la presidenta de Medicum Mundi Sur, porque somos Sur hace muy poquitos meses. Y estoy encantada de que por fin hayamos establecido esta colaboración con la universidad. Bueno, yo le agradezco a Nico y a este departamento en concreto pues las facilidades que nos han dado y su implicación, porque sabemos la dificultad que ha tenido un curso que ya habíamos planificado con el equipo directivo anterior, con Alberto Salamanca que se fue, y que Olga Ocón pues ha tenido a bien seguir responsabilizándose de él, la doctora Ocón, yo se lo agradezco mucho, al doctor Nicolás Mendoza, que es verdad que se ha comprometido mucho y en todo momento y en todos los aspectos con el desarrollo de este curso. También me gustaría aquí agradecerle a Cristina Herrera sus desvelos para que haya ese maridaje entre facultad y una ONG como la nuestra. Bueno, y a Casilda, porque es la coordinadora de este curso y bueno, su implicación y su energía es ya la veréis, ya la conoceréis durante el desarrollo y yo se lo agradezco personalmente. Bueno, me gustaría deciros que según la conferencia de Pekín, me gustaría empezar diciendo que los derechos humanos de las mujeres incluyen su derecho a ejercer el control y decidir libre y responsablemente sobre las cuestiones relativas a su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, libres de coerción, discriminación y violencia, y la capacidad de las mujeres para controlar su fecundidad constituye una base fundamental para el disfrute de otros derechos. Esto se estableció ya en el año 1995 y este objetivo siempre lo hemos tenido presente en Medicum Mundi. En Medicum Mundi, y ahora somos Medicum Mundi Sur, somos una asociación de personas que creemos firmemente que la salud es un derecho universal y trabajamos cada día para hacerlo posible y que esté al alcance de todas las personas sin discriminación de sexo, género, religión o país de origen. Además, queremos contaros de nuestra organización, que llevamos 40 años, ya 42, cumplimos en el 2015 40 años en esta comunidad trabajando con ese objetivo y somos la ONG sanitaria más antigua de Andalucía, no la conoceréis muchos de vosotros, pero yo os animo a que durante este curso pues os acerquéis también a conocer cómo trabaja nuestra asociación. Nosotros, todos los Medicum Mundi, porque somos Medicum Mundi Sur y somos una federación en otras comunidades y juntos todos además formamos parte de Medicum Mundi Internacional. Como veis, somos una asociación que va más allá de nuestra comunidad. Siempre defendemos los sistemas públicos de salud, que son sistemas universales y que se basan en los principios de la atención primaria. Y siempre hemos prestado mucha atención y una especial atención a la salud sexual y reproductiva y a la defensa de esta.
Y esto es así porque nos parece que al ser un derecho humano que afecta a toda la población y en concreto a las mujeres y las niñas, pues no podemos dejar de mirarla como un derecho y como un objetivo primordial. Trabajamos con proyectos de diversos objetivos, pero entre ellos la salud sexual y reproductiva en Marruecos, Mali, Burkina Faso, Mauritania y El Salvador. Como veis, Burkina Faso, Mauritania y Mali son países que están a la cola en lo que se refiere a la salud, a los derechos y a las mujeres. Los estudiantes del sector de salud, vosotros y los compañeros de Jaén, que son de la Facultad de Ciencias de la Salud, estáis implicados en los asuntos relacionados con los derechos sexuales y reproductivos por muchas razones diferentes. Una, porque sois personas jóvenes y tenéis en común muchas de las mismas necesidades en salud sexual y reproductiva que tienen vuestros pares en otros países con menor suerte de la que tenemos aquí. Además, porque en el desarrollo de vuestra profesión, que es la atención a la salud, vaya a pasar mucho tiempo atendiendo a la salud de mujeres y niñas. Y eso hace que este enfoque lo tengáis que hacer de una forma integral y con calidad. Y eso presupone siempre atender a los derechos, al derecho a la salud y a los derechos de las mujeres. Además, este curso os va a permitir tener esa perspectiva que os va a poner lentes muy distintas, lentes para ver los derechos sexuales a través del género, lo que significa el racismo, lo que significa la pobreza para todos estos derechos. Así podremos identificar mejor las necesidades de las mujeres y podremos actuar de una manera más integral con ellas. Este proyecto, que como sabéis se llama Derechos Sexuales y Reproductivos en la Universidad, capacitación de los estudiantes de Medicina y Ciencias de la Salud en salud sexual y reproductiva y desarrollo desde un enfoque de género y derechos humanos, pretende mejorar vuestras capacidades y además pretende que ese enfoque que vamos a darle fortalezca la comunidad universitaria, sirva de promoción de los derechos de salud sexual y reproductiva en este curso académico y a posteriori estableciendo redes con vosotros, redes con los profesionales del departamento, que nos permita que esto no sea un acontecimiento aislado, sino que podamos seguir desarrollando y trabajando en este sentido. Nosotros, Medicum Mundi, llevamos organizando formaciones sobre esta temática, el género y los derechos en salud sexual y reproductiva, el enfoque de género en la salud sexual y reproductiva desde hace muchos años. Hemos hecho varios expertos en este tema en Senegal para profesionales de 5 países de África subsahariana. Hemos hecho también 2 expertos en violencia y género en Túnez. Una de sus profesoras, una de las personas que se formaron en aquel curso, vaya a tener el placer de escucharla a lo largo, creo que el viernes. Y luego además hemos hecho otras formaciones parecidas a esta en países como Burkina, donde su capacitación científico-técnica, digamos, es muy académica y bastante completa, pero donde su enfoque sobre los derechos de las mujeres es bastante ausente y es necesario para poder avanzar en estos aspectos. Deseamos que este curso no solamente os guste, queremos además que os entusiasme. Esa sería nuestra mayor satisfacción, que participarais, que preguntarais, que os implicarais en los trabajos y que añadierais vuestra perspectiva y vuestra forma de ver todos los temas que aquí planteemos. Queremos además que este sea un espacio de aprendizaje, de sensibilización y que os ayude a sentir como profesionales de la salud una mayor implicación y conocimientos para seguir defendiendo y trabajando en el derecho y en la salud sexual y reproductiva de todas las mujeres. Bienvenidos y empezamos a trabajar. Muchas gracias. El compañero que nos va a hablar ahora es Félix Fontenebro Pérez, el director de la oficina de FAME de nuestra federación, es el responsable de mantenernos a todos unidos, ¿verdad, Félix? Verdad. Y es muy de difícil. intentarlo. Lo intenta, y es un gran experto en cooperación
y nos ha parecido que su mirada era fundamental tenerla aquí. Ha venido nada más que para esta tarde, se lo agradecemos muchísimo porque él lo tenemos siempre para acá para allá con la maletita, pero él también nos apoya mucho y bueno, y para mí es un placer tenerlo aquí y compartir con vosotros su conferencia. Muchas gracias, Félix. Gracias. Bueno, para mí es un placer estar aquí. La verdad es que muchas gracias por invitarme a dar aquí a hablar con vosotros y a ver con vosotros la ponencia que me han pedido, que es sobre introducción a la cooperación internacional en salud. Bueno, ni qué decir tiene que podéis interrumpir y preguntar cuando queráis, ¿vale? Lo que vamos a tratar de ver, yo no voy a hablar mucho de derechos sexuales y reproductivos porque creo que a lo largo del curso vais a tocarlo mucho, pero sí me gustaría hacer como si fuera un marco, ¿no? Un marco de la cooperación internacional. Entonces, vamos a ver un poquito pinceladas de lo que ha sido la evolución histórica de la cooperación, para detenernos al final un poquito más en cómo está el momento actual y en hablar pues un poco de algo que supongo que esperaréis, como es el tema de actores, del tema de recursos humanos dentro de la cooperación y algunas cositas por ahí. Como veis, la introducción ya plantea dos conceptos básicos, uno, cooperación internacional al desarrollo, y otro, en salud. Entonces, son dos conceptos que, sobre los cuales todavía existe discusión. Desde que surge la cooperación internacional al desarrollo, no ha habido acuerdo entre los países para establecer una división concreta sobre desarrollo y sobre salud. Nosotros aquí iremos viendo cómo ha ido evolucionando estos conceptos, que siempre evolucionan en función de quien marca las reglas del juego, que en este caso son los países donantes, que son los que han ido incorporando esas definiciones, hasta hace un par de años con la Agenda ODS 2030, que es cuando en esas negociaciones cambia un poquito lo que ha sido la posición predominante de los países llamados donantes, ¿no?, que iremos viendo. Entonces, para pasar... vale. Entonces, lo primero que tenemos que ver es lo que decía antes África, la salud. La salud, lo primero, es un derecho humano. Está recogido así en el artículo 25 de la Declaración de los Derechos Humanos, cuya elaboración se lo debemos precisamente a una mujer, a Roosevelt. Sin ella, probablemente no hubiéramos tenido la Carta de los Derechos Humanos. Por lo tanto, a partir de ahí ya enganchamos con una de las temáticas de este curso, que es cuál ha sido la función y el rol de la mujer a lo largo o desde que existe la cooperación internacional. Aquí recogemos la primera definición que hay sobre salud global, que es la que establece la OMS en el año 48, pues bueno, que dice que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o de enfermedades. Esta definición, desde el inicio, desde el minuto 1, ha sido cuestionada, y ha sido cuestionada principalmente por dos motivos. El primero, porque no contempla aspectos culturales, es decir, por ejemplo, todo el tema de medicina tradicional, y el segundo, pues porque deja fuera enfermedades importantes para ciertas culturas, como por ejemplo las enfermedades que llamamos espirituales, muy presentes en América Latina, el tema de la enfermedad del sueño, la enfermedad bueno, esas enfermedades que no responden a una patología biomédica, ¿vale? Entonces siempre ha sido cuestionada, y también lo ha sido luego, esto es a posteriori, por no contemplar una visión más multisectorial y multifactorial de lo que es la salud, que es su relación con otras políticas y otros factores, como es el tema de la economía y demás. Y al final, ¿hacia dónde se está ahora trabajando? Hay un grupo de trabajo a nivel mundial que está definiendo salud global, y entonces van más por la vía de que tiene que contemplar el tema de la atención, la prevención y la promoción, y por ahí es por donde se está elaborando una definición que espera en algún momento alcanzar el consenso de todos los países. Lo coordina la Organización Mundial de la Salud. El otro concepto que veíamos en la definición es el de desarrollo. No ha habido nunca un concepto que fuera del agrado de todos los países, y por otro lado es un concepto que siempre está en evolución, siempre ha ido variando, ¿no? Aquí bueno, esta es una de las definiciones donde más consenso ha creado, que es una definición muy clásica, ¿no? Pues que es el conjunto de actuaciones realizadas por actores públicos o privados
entre países de diferentes niveles de renta con el propósito de promover el progreso económico y social de los países del sur, de modo que sea más equilibrado en relación con el norte y resulte sostenible. Como veis, por la propia definición ya se sabe de dónde surge. Surge de los países donantes, de aquellos que ponen dinero para ayudar a los demás, ¿no? Y se nota en la propia definición. Y luego, bueno, hay varios binomios que son interesantes, ¿no? Por ejemplo, el tema de actores públicos y privados. Luego veremos a qué se refiere con actores, o quiénes son esos actores públicos y esos actores privados. El otro binomio que aparece, bueno, pues el tema de países de progreso económico y países del sur, es decir, o sea, ¿por qué quiero que progresen los países del sur? Porque los veo dentro de un mercado, y si tú no progresas y te quedas muy atrás, la relación que yo puedo tener contigo no es lo beneficiosa que pudiera ser. Por eso necesito, egoístamente, establecer una relación que sea un poco más equilibrada, ¿vale? Luego veremos algunos aspectos también de esta propia definición. ¿Y cuál es el objetivo en el fondo? El objetivo que se vende. Aquí. Pues en el fondo todo esto lo montamos para tratar de mejorar las condiciones de vida de los habitantes de países en desarrollo. Desde una óptica, eso sí, que es donde se consigue un consenso, basada en la promoción del desarrollo y en los derechos humanos, por el tema de la Declaración de Derechos Humanos del 48, ¿no? Entonces, el primer punto que tenemos que destacar es que desde un principio el enfoque de derechos está muy presente en todo lo que es el ideario. Otra cosa es luego ya en la práctica, como iremos viendo, ¿no? Entonces, lo que os decía, vamos a ver. La otra cuestión que tenemos que ver es no confundir la cooperación el concepto de desarrollo con el concepto de ayuda oficial al desarrollo. El concepto de desarrollo contiene principios, contiene ideales, contiene lo que tiene que ser el ideario de la propia cooperación, mientras que el concepto de ayuda oficial al desarrollo, que se utilizan a veces indistintamente para nombrar lo mismo, es simplemente los flujos económicos, es decir, los fondos que se transfieren de los países donantes, que son 22, a los países que están dentro de las listas del CAT, ¿vale? Entonces, eso es la ayuda oficial al desarrollo, el dinero que las administraciones públicas ponen para la promoción del desarrollo, ¿de acuerdo? Entonces, es verdad que se utilizan distintamente y, bueno, pues están muy asimilados, pero no es lo mismo, no van por el mismo camino. ¿Qué es lo que vamos a ver? Lo que os decía, vamos a tratar de ver un poco cuál ha sido la evolución histórica de la cooperación al desarrollo. Viendo pinceladas, por un lado vamos a ver algunas cuestiones de contexto muy básicas, por otro lado el tema de la salud, cómo va encajando dentro de lo que son las políticas de desarrollo, y en tercer lugar el tema de la sociedad civil. Indicaros que aunque África comenta que Médicos Mundi Sur tiene 42 años, Médicos Mundi en realidad tiene 56, nace en el 63, con lo cual nos viene muy bien como ejemplo para ir viendo cómo la propia organización ha ido evolucionando en un contexto pues que vamos a ver un poco cuál es, y cómo se ha ido involucrando en mayor o menor medida en lo que es la práctica global en el ámbito de la cooperación, ¿de acuerdo? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que la cooperación internacional surge en esta década, en la década de los 50, y surge por dos motivos: tras el final de la Segunda Guerra Mundial y a raíz de los procesos de descolonización de los años 50. La Segunda Guerra Mundial lleva a los países vencedores y algunos de los derrotados a decidir que no puede haber otra guerra de tal magnitud en el mundo y que es necesario crear algo que haga que los conflictos se resuelvan en un contexto de paz, dialogando. Por otro lado, surge el problema de los países que han vivido la descolonización. Son países donde la marcha de las colonias de los países que tenían conquistados estos países, pues se dan cuenta que dejan a estos países en una situación bastante precaria, tanto en temas de infraestructura como en temas sobre todo de conocimiento y de capital humano. Entonces surge lo que algunos han llamado pues esa falsa conciencia, ¿no? Decir, bueno, de repente tal. Y por otro lado, un egoísmo, es decir, quiero seguir manteniendo vínculos con mi colonia de alguna manera, y entonces se establece una negociación que pasa por ver
¿cómo puedo mantener esa vinculación a través de una relación casi siempre comercial y siempre poniendo por delante, eso sí, el tema de generar conocimiento, es decir, de transferir conocimiento a mi excolonia para que pueda seguir funcionando y progresando? Y en ese contexto, con todos esos revueltos, donde se crean las Naciones Unidas, que se crean en el año 45, donde se constituye la Carta de los Principios de las Naciones Unidas. Y a partir del año 45 se van creando organismos que os sonarán mucho, como es el tema del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, o la Organización Mundial de la Salud, o el PNUD, en fin, todas las agencias multilaterales que vinculan y vehiculan de Naciones Unidas. Y es ahí donde se genera y emerge la cooperación internacional, en el año 48. ¿Vale? Entonces, comentábamos, en el 48 se constituye la Organización Mundial de la Salud y lo primero que hace, que fue al año siguiente, es instaurar el Día Mundial de la Salud, que como sabéis todos, porque vais para eso, es el 7 de abril. Es el Día Mundial de la Salud. Pues bueno, es en el año, creo que es en el año 49 cuando la Organización Mundial de la Salud decide que ese es el primer año. Y a partir de ahí, la OMS trata de emerger como una institución que gobierne la salud, ¿vale? Que es lo que se le pide, por otro lado. Es verdad que algunas veces ha dimitido de su función, sobre todo en años muy recientes, pero bueno, es un poco lo que se le pide. Y entonces empieza, su primera gran decisión fue poner en marcha el programa de erradicación de la viruela. ¿Vale? Ese es el primer gran programa que pone la Organización Mundial de la Salud en marcha como cooperación internacional en salud. Y entre tanto, ¿qué es lo que estaba pasando en la sociedad civil? Bueno, en esta década, en la década de los 50, surge es lo que se llama la primera generación de organizaciones no gubernamentales. Dejamos fuera el tema de Cruz Roja, que no es una ONG al uso, o el tema de UNICEF, que es una agencia, y luego, ¿vale? Pero lo que se dice organizaciones como Medicus Mundi o aquellas que podáis conocer o en las que podáis militar, la primera generación de organizaciones surgen en esta época. En España, Medicus Mundi es de las pocas que surge, de hecho es de las más, está entre las 10 organizaciones más antiguas. Por cierto, somos bastante más antiguos que Médicos Sin Fronteras y que Médicos del Mundo, ¿eh? De hecho, Médicos Sin Fronteras surge de una escisión de gente de Medicus Mundi que crea en España la trama de Médicos Sin Fronteras. ¿Médicos del Mundo de Médicos Sin Fronteras? No, Médicos del Mundo surge, sí, también por otra escisión en los años 80. Claro, ya empieza la cooperación y dices, ¿qué cooperación hacen las ONGs? O sea, pensar que en España lo que predomina es un conflicto social fuertísimo, estamos hablando de la época franquista, donde no hay derechos, no hay libertades y donde el tema de la cooperación al desarrollo forma parte del ideal de 4 iluminados. Es decir, muy poca gente pensaba en el tema de la cooperación. Entonces dices, claro, cuando España está llena de necesidades, es un poco el mensaje que hemos vivido durante la crisis que estamos en tránsito de pasar, ¿no? Dice, primero los de aquí. Aquí también, en esta época, cuando una serie de médicos, que son los que fundan Medicus Mundi, empiezan a pensar en que hay que ayudar a estos países porque las imágenes de la descolonización empiezan a entrar por algunos medios de comunicación, la gente también les dice lo mismo, dice, oye, ¿cómo es que te vas a ayudar a África con lo que está cayendo aquí, con lo que está pasando aquí en España, donde se pedía era gente para la propia resistencia, ¿no? Para tratar de cambiar el régimen y tratar de avanzar en temas de derechos y en temas de libertades. Bueno, pues eso, pues 4 iluminados deciden seguir adelante con su historia. Claro, ¿y qué hacemos? ¿Y cómo nos informamos de lo que está pasando en África? ¿Y cómo sabemos y respondemos a necesidades? Entonces, el primer contacto que se genera, que es como empieza la cooperación, es a través de amigos y de cartas personales, pues en algunos casos de médicos que iban a Guinea y los países del entorno, colonia española, o de misioneros que escribían a sus familiares y les contaban lo que estaba pasando allí. Y es ante esas misivas, entre esas cartas personales, a lo que responde un grupito de gente y genera y crea Medicus Mundi. Que lo crea además diciendo, bueno, ¿y qué hacemos nosotros? O sea, ¿cómo? Entonces se enteran de que hay una organización médica que se iba a reunir en aquel momento en Aquisgrán y que parece que es una organización muy internacional con mucha gente de Europa y tal. Entonces se van 2 piraos para Aquisgrán y dicen que queremos ser Medicus Mundi. ¿De dónde salen? Estamos hablando de que en aquella época
pues organizaciones muy poderosas como Action Medior o como Cordite y demás, organizaciones de Alemania, de Holanda, de Inglaterra y demás, que llevan una implantación muy potente ahí, que además tenían unas ventajas por el tema de las excolonias muy poderosas, ¿no? Bueno, pues se van para allá y fundan y constituyen Medicus Mundi dentro de Medicus Mundi Internacional, y el primer proyecto de Medicus Mundi pues es eso, llevar una rover equipado como ambulancia a un dispensario a Camerún. Ese fue el primer proyecto que hace Medicus Mundi. ¿Cuáles eran los principios de Medicus Mundi en ese momento, año 63? Pues principios muy propios, si queréis, cierta inspiración cristiana, pues de justicia social, de fraternidad, de solidaridad, de caridad universal. Era asistencialismo puro y duro, es decir, me voy y con mis manos, tal. Porque en aquel momento la cooperación médica tenía mucho éxito, porque claro, ¿quién es el más...? ¿Cuál es el brazo que más esperaba? ¿Cuál era la persona que se esperaba? Pues claro, el médico, el que curaba las enfermedades, porque era el que podía simplemente con su propia presencia, sin apenas más medios, coger y prestar una ayuda. Entonces era muy valorado y muy requerido. Dime. ¿La inspiración cristiana de los principios de Medicus Mundi del 63 surge por la iniciativa propia de quienes los crean o pasa desapercibido ante el régimen? No, porque era lo que se llevaba en el momento, en el entorno. Es decir, la inspiración cristiana responde al concepto de ayuda y de caridad, que era lo que había también aquí, es decir, gente muy oprimida, gente muy pobre, y entonces el concepto de caridad estaba muy presente en la sociedad española y muy presente en la Carta Cristiana de Inspiración y muy presente en todo lo que hacías. Entonces, y por otro lado, la respuesta de estos médicos, una parte tiene que ver con hermanos, a ver, pensar también en el País Vasco, el primero hereda todo, el segundo a las milicias y el tercero a las misiones, o no sé, bueno, algo así. Entonces, por ahí viene también esa inspiración y esa necesidad de ayudar. Entonces, bueno, está ahí, es el concepto puro de ayuda, que ya veremos cómo se deja atrás un par de décadas más tarde, ¿no? Entonces, eso es un poco la historia de esta década, ¿no? Luego pasamos a la siguiente década, la década de los años 70, ¿no? Donde en el contexto, ya centrándonos mucho más en el tema de la ayuda, bueno, llevamos 2 décadas con una política de cooperación internacional que parece que va calando entre los países, sobre todo entre los países ricos, y se empieza ya a cuestionar qué es lo que se hace, sobre todo qué es lo que hacen los organismos internacionales, y empieza a sonar el concepto de más y mejor ayuda, es decir, los países piden más ayuda y mejor ayuda. ¿Por qué? Porque habían visto que ayudar a ciertos países es muy rentable para mis transacciones comerciales, es muy rentable para frenar los conos de violencia que había, sobre todo en los países que habían sido colonizados, que estaban en procesos de descolonización, y que era muy rentable para establecer sobre todo relaciones comerciales, ¿vale? Entonces, bueno, se empieza a hablar también de la eficacia de la ayuda, y al final de la década de los 70 es cuando ya se consigue llevar a una asamblea de Naciones Unidas la propuesta del 0,7. El famoso 0,7 surge en 1980 y es aprobado en la Asamblea de las Naciones Unidas. Si yo os pregunto cuántos países creéis vosotros que en estos momentos dan el 0,7 a cooperación, ¿cuántos diríais? 3. 6. Es uno de los compromisos que de una manera más reiterada se han ido incumpliendo. En estos momentos creo recordar que son Suiza, Holanda, Inglaterra se ha sumado además con una ley al 0,7, Noruega, Finlandia. ¿Y Canadá no? No. No le pega. Canadá tiene muchas virtudes, pero esa no. No, Canadá es crítica con algunas cuestiones de política internacional, así como es muy generosa en el tema de refugiados, de acogida y demás, o lo ha sido, en algunos aspectos que tienen que ver con política, con cooperación internacional, es crítico, lo cual no es malo, ¿no? Ahora se han sumado países, por ejemplo, al tema del 0,7, este año cuando vemos las cifras, veremos que repunta la cooperación, pero eso es por el tema de los inmigrantes, el tema de la cooperación permite, el CAT, que veremos luego cuando surge,
permite que parte de los costes de cooperación, de los costes de refugiados, se imputen como cooperación, el coste del primer año. Es decir, con el tema de la llegada de refugiados a Europa, países como Alemania, por ejemplo, veremos cómo su cifra de cooperación ha crecido espectacularmente, pero porque va destinada a sufragar esos costes, ¿vale? Se permite durante el primer año, es un criterio, más o menos, es algo así. El CAD permite que puedas decir que lo que te has gastado en los refugiados sirios lo pongas como cooperación al desarrollo. Bueno, estamos ahí. Entonces, en los años 70, otra de las cosas que os he querido poner, porque claro, hemos visto lo que ha pasado con el ébola, como si fuera algo nuevo. Bueno, la primera identificación del virus de ébola se da en el 76. En lo que ahora es la República Democrática del Congo, lo que era Zaire. Bueno, o sea, no es para nada una enfermedad nueva, sino que ya se conocía. ¿Perdona? Ah, los del 07, sí. Y también es la década en la que se publica por primera vez la lista de medicamentos esenciales. Que es algo que, a raíz de la publicación de esta lista, pues la OMS entra un poco en desgracia por la presión de los laboratorios farmacéuticos. Esta lista va en contra de lo que son los intereses de los grandes laboratorios. Y la OMS sigue adelante, hace pública la lista, se avanza en el tema de medicamentos esenciales y se entra ya en las negociaciones entre la OMS y los laboratorios. Negociaciones que, como sabéis, que no hace falta decir quién ha ganado hasta el momento. O sea que eso es un tema muy claro, ¿no? Y tiene lugar el hecho más destacado yo creo que de los 40 años anteriores, ¿no? Que es la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud en Almata, que es en el año 78. Ahí es donde la estrategia del APS se refuerza y además se constituye como, deciros que fue la primera gran conferencia en la que la mayoría de los países estaban de acuerdo en el objetivo final, que era el tema de salud para todos. He quitado la coletilla en el año 2000 porque era evidente que no se ha cubierto, no se ha cumplido, entonces pues sobra la coletilla, ¿no? Pero lo de salud para todos sí es importante porque es ahí donde se crea esa conciencia y además la conciencia también de que la atención primaria de salud, es decir, el centro de salud, el médico de cabecera, reforzando esa figura y lo que conlleva, se pueden luchar. Hay una estimación, que no sé dónde sale, pero que lo podéis preguntar luego a vuestras profesoras, de más o menos el 80% de las enfermedades, ¿vale? Y es la estrategia más barata y la mejor para poder hacer que la salud sea un derecho al alcance de todas las personas. En ese contexto, ¿qué es lo que hacemos las organizaciones y las ONGs? Bueno, pues tenemos nuestras relaciones con la OMS. Médicos Mundi las tiene muy fuertes, tiene algunas discrepancias, participa en Alma Ata con una ponencia, lo cual era como una especie de reconocimiento de la labor que venía haciendo en África, sobre todo, y entonces participa Médicos Mundi en esa conferencia y participa reafirmando el tema de la APS. A partir de ese momento, en el año 74, la OMS nos reconoce como un interlocutor a Médicos Mundi, como un interlocutor válido. De hecho, durante muchísimos años había dos asambleas de la OMS, una en Ginebra y otra en África. La de África, la vicepresidencia, siempre la tenía una persona de Médicos Mundi, entendida como Médicos Mundi Internacional, como cualquiera de las ramas, ¿vale? Que era la asamblea informal que se hacía para tratar de acercar el tema de la salud al continente africano, que es el que más carencias tenía, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento lo que Médicos Mundi se está planteando es, está cuestionando las políticas de la OMS, porque considera que de alguna manera en la relación que tiene con las comunidades, pues no llega, es decir, hay como una nebulosa ahí donde todo se frena, donde no llega. Es como ahora cuando dicen la recuperación económica no llega a la gente, ¿no? Por las políticas que hacía la OMS o que hacían los estados no llegaba a las comunidades. Y es porque empieza a cuestionarse, se empieza a plantear que quizá lo que hay que cuestionar es el modelo, es la forma de hacer o de tratar de que esas políticas lleguen a las personas. Y entonces empieza a plantear algo tan básico que nos parece ahora como es que hay inequidades contra las que hay que luchar. Es decir, que es una cuestión de que, bueno,
de que el concepto de equidad tiene que tener una mayor presencia y tiene que ser un poco el centro sobre el que giren las políticas sociales y especialmente las políticas de salud, ¿no? También se da cuenta, en esta época a Médicos Mundi le demandan el resto de organizaciones mucho personal sanitario. Pensar que en África surge cierto orgullo nacionalista y entonces repudia las personas que vienen de sus antiguas colonias. Entonces los médicos alemanes, que eran muy frecuentes, franceses, holandeses y demás, no son queridos por los países africanos y tampoco lo es la Iglesia, a la cual culpan de muchas barbaridades y de cuestiones y tal. Y entonces, claro, ahí está Médicos Mundi España y entonces le piden, como no tenía, la única colonia que teníamos era Guinea, entonces sobre todo las excolonias portuguesas y algunas otras, pues sobre todo África del Oeste, el tema de Senegal y demás, pues le empiezan a pedir personal sanitario. Entonces, claro, Médicos Mundi es ahí cuando se cuestiona el rol de los médicos, ¿no? Es decir, estamos pidiendo médicos que vayan a África a salvar vidas, hasta que empiezan a llegar cartas de médicos que enviaba Médicos Mundi España diciendo que eso no es sostenible. Porque iba un médico y ¿qué hacía? A los 5 minutos estaba pidiendo otro médico y otro médico, porque con todos los médicos que enviaras, o sea, no podías atender todas las necesidades sanitarias que el entorno te demandaba. Entonces, claro, o sea, si la solución pasa porque desde Europa estemos enviando médicos, o sea, esto no es sostenible, esto hay que pensarlo de otra manera. Y entonces es cuando todo esto llega a Médicos Mundi Internacional y se hace una conferencia en el 69 y se dan cuenta de lo que hay que hacer es apostar mucho por la formación y la capacitación del personal local y responder única y exclusivamente a las demandas que nos lleguen desde los propios países y tener como objetivo el no enviar personal sanitario, es decir, ese sería el objetivo último de las organizaciones sanitarias. No enviarlos para hacer de médicos, sí para hacer gestión, sí para hacer apoyo técnico, sí para hacer formación, sí para hacer capacitación, sí para hacer investigación, pero no para hacer asistencia médica. Con lo cual, ¿qué estamos dejando atrás? El modelo asistencial con el que nace la cooperación y las ONGs en los años 50. Lo estamos dejando atrás y vamos a otro concepto, al concepto que veremos luego en la siguiente década, que es el de desarrollo humano. ¿Vale? Vamos hacia ahí, ¿no? Y además también nos damos cuenta de otra cosa, de que la cooperación en salud no debe estar basada única y exclusivamente en la acción curativa. La acción curativa tiene que ser lo que empuje hacia la acción preventiva, pero que la apuesta clara, si queremos avanzar en los problemas médicos que hay en África, tiene que ser la prevención y en ningún caso la acción curativa, que sí, que es un medio pero no es un fin, no debe ser ese el fin, o sea, no vamos a curar, tenemos que apostar por, habéis visto al principio, la última línea era prevención al final, ¿no? Es decir, ahí está, es la clave de una buena salud, es la prevención. Y claro, como no hay dinero para todo, ¿cuál es la estrategia por la que se tenía que apostar? Entonces, hay coincidencia en que la estrategia es la APS, la atención primaria de salud. Es la que nos va a permitir avanzar, ¿no? Luego hay otras cosas también que son colaterales más propias de Médicos Mundi, que es entender que la enfermedad, o sea, que entender que el enfermo es la comunidad y no el individuo, y que o avanzas con la comunidad, o si no, si avanzas única y exclusivamente con el tema del individuo, pues no avanzarás mucho, ¿no? Por el tema del acceso y demás, ¿no? Y eso luego, bueno, pues va calando y se va implantando, y es una de los idearios que va asumiendo también la propia Organización Mundial de la Salud. Pasamos de década. Una pregunta que yo tengo Dime. es, cuando tú incluyes un medicamento en la lista de medicamentos Esenciales, ¿qué pasa con ese medicamento? O sea, ¿las farmacéuticas tienen algún tipo de obligación de distribuirlo aunque los países no lo puedan pagar? O sea, como no hay bueno, ya sabes, como no hay un envase, como tal, pues bueno, pues son bastante más baratos y además pueden ser producidos por los propios países sin tener que ser demandados a laboratorio. Es decir, enormes, por ejemplo, ¿no? sí. El tipo de envases que se hacen para los medicamentos esenciales, Eso que es. no son envases plateados Claro. de 10 medicamentos, sino que Claro. son 1000. Que es como trabajamos nosotros los pedidos
los haces a grandes centrales, a Sion Medeor o antes Memisa también. Entonces son tarros de 500 o de 1000 comprimidos, entonces recetas lo que el tratamiento requiere, no te sobra ninguna pastilla ni te falta, o sea, es eso. Y funcionas en vez de con bolsitas de plástico de estas así como de congelar, pero más pequeñitas, ahí metes el tratamiento, escribes y tal. Y luego están los agentes de salud de base, que es la gente que va por las aldeas comprobando que la familia, porque no saben leer o porque no entienden la indicación que les has dado y tal, lo van entendiendo y se van tomando la medicación que tú le vas diciendo. O sea que luego hay un trabajo más de compromiso, por eso hablaba de salud comunitaria, el compromiso de la comunidad para con el enfermo, para con el paciente. En los años 80, esta es una década importante para la cooperación, tiene lugar lo que se llamó una crisis financiera muy potente, lo que se llamó la crisis de deuda internacional. Esta crisis estalla cuando México se niega a devolver la deuda. Dice, no puedo. Si devuelvo la deuda que tengo, no puedo atender a las necesidades básicas de mis ciudadanos. Entonces, lo que hace la comunidad internacional, sobre todo el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, es tratar de acotar el riesgo y decir, bueno, lo dejamos solo en México. Pero está aquí que a los pocos meses salta Brasil, que dice lo mismo. Y después de Brasil vienen otros cuantos países. Entonces, claro, el sistema, tal y como estaba concebido, se desmorona. Y entonces, claro, los países ricos, que son los que están esperando recuperar ese dinero que han prestado a países emergentes, dicen, esto así no tiene mucho futuro. ¿Y qué hacen? Intentar negociar. Y es cuando se ponen en marcha lo que ya conoceréis como las políticas de ajuste estructural, que son políticas que lo que iban es adelgazar al Estado. Es decir, lo que decían al Estado de México es, vende lo que tengas, pero paga. O sea, vende edificios, vende patentes, vende lo que sea. Y a Brasil igual. Entonces, claro, con eso, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Que estabas adelgazando el Estado y evitando o debilitándole a la hora de poder elaborar y desarrollar políticas sociales, políticas para sus ciudadanos. Bueno, en esta década es también cuando surge la cooperación española. España es receptora de ayuda hasta el año 86. Es decir, hasta el año 86 España forma parte de la lista del CAT de países beneficiarios de la ayuda. Y es en el año 86 donde España entra en la Unión Europea y deja de ser país beneficiario de ayuda. Es decir, hasta el año 86 no ONGs al uso, pero bueno, había políticas que representaban lo mismo que lo que representan hoy en día las ONGs en otros países. Y en el año 88 es cuando crea la Agencia Española de Cooperación Internacional y para el Desarrollo. ¿Vale? A nivel de salud mundial, lo más importante, creo que fue en el año 84 cuando surge el SIDA, cuando se descubre el tema del SIDA, y en el año 86 es cuando los países que están dentro de la Organización Mundial de la Salud se ponen de acuerdo para crear el primer programa de lucha contra el SIDA, el programa mundial. Es ahí donde se generan las políticas que han ido a luchar contra la epidemia del SIDA. Y es en esta década cuando las ONGs son reconocidas por el PNUD como agentes de transformación social, agentes sociales. Hasta entonces no dejaban de ser gente rara que se organizaba para hacer ayuda y que, bueno, pues habíamos tenido nuestras fricciones, cada uno con el organismo pertinente. Médicos Mundi las tenía con la OMS hasta que se les reconoce, digamos, esa utilidad y se le da cancha, pero otras organizaciones que trabajan más en temas de desarrollo rural o de temas de población o de otros derechos, pues bueno, de alguna manera ese buricio es ahí donde el PNUD ya se reúne y decide que la sociedad civil no solamente es válida, sino que es imprescindible e insustituible para llegar allí donde se ha reconocido que los gobiernos no están llegando. Lo que decía antes, hay una película ahí que permea y a partir no cae. ¿Y dónde no cae? Claro, los grandes gobernantes, donde se juegan las elecciones son en las grandes ciudades. A las grandes ciudades de cualquier ciudad africana algo llegaba, pero en las zonas rurales no. Y es ahí donde nos ubicamos y donde trabajamos las ONGs. Entonces,
Es ahí donde se reconoce nuestro papel, en ese trabajo que hacemos en esas zonas, y donde el PNUD reconoce por primera vez que si no es por las ONGs, las políticas y la ayuda no llega, y se nos otorga ese papel. Es ahí donde se revisa también otra vez la lista de medicamentos esenciales, y en esa revisión participa Medicus Mundi, que es una de las organizaciones que hace más propuestas a la lista de medicamentos esenciales. Y es ahí, en esta década, donde ese debate que Medicus Mundi ya había tenido, se había contado de que el tema de enviar médicos no era solución, lleva al primer plano el debate sobre los recursos humanos sanitarios. Es decir, ¿qué hacemos? Luego veremos unas listas, una pequeña diapo con la carencia de personal médico que hay en el mundo y todo esto. Claro, pero eso viene de atrás. Es decir, ¿qué hacemos? ¿Cómo resolvemos el problema? Si la solución no es enviar médicos, la formación y la capacitación es muy cara. Y luego, puede ser que no había influencia de la Iglesia, si ahora es como no, los principales influentes, ¿no? Sí hay influencia de la Iglesia. Como dijiste, de las no había iglesias. apenas influencia de la Iglesia, que estaban como que se Que no oponían. lo querían. No, lo que digo es que en los países que cuando inician los procesos de descolonización, las excolonias de Alemania, por ejemplo, Francia, son muchas iglesias, no penséis solo en la iglesia cristiana, pensar también en la iglesia luterana, en las calvinistas, en la pentecostés, bueno, es que son mogollón. Y entonces no quieren, o sea, no es bienvenido el personal de las excolonias. Y entonces, claro, como España no tenía colonias en África, salvo en Guinea, pues el españolito que llegaba por allí pues no era ni repudiado, ni pues lo dejaban trabajar y operaba. Y por eso es uno de los que se hace eco de ese debate, porque lo vive. De hecho, fue en Etiopía donde surge, donde es un médico que estaba allí perdido en la frontera con Somalia, y es cuando está ahí, sabes que claro, es otro médico, o sea, no podemos estar enviando médicos continuamente, y sobre todo porque en aquella época el viaje era costoso y demás, y las estancias eran cortas, eran estancias de 3 meses, con lo cual tampoco era muy sostenible eso. Lo que empieza a suceder... No tantos médicos que quisieran ir, sí, a África querían ir, pero en estancias cortas. Era la aventura de la vida de ese médico. Luego hay algunos que se quedaron muchos años, y por ejemplo, una de las figuras que acaba quedando y sosteniendo el sistema es la enfermería. Las enfermeras son las que aguantaban. ¿Por qué? Pues porque, a ver, muchas de estas misiones están vinculadas a congregaciones religiosas. Las congregaciones religiosas son curas y son monjas. Las monjas suelen tener unas infraestructuras como mucho más acogedoras y un ambiente más acogedor, donde se ubicaba la enfermera, mientras que el médico pues no se ubicaba. Entonces estaba en estancias más cortas, sobre todo pensar que era médico masculino y enfermera femenina. Entonces influía mucho a la hora de valorar. Entonces la enfermera era la que le daba continuidad al proyecto. O sea, el médico iba y claro, la enfermera pedía médico y las monjas piden curas. Pues bueno, entonces no era sencillo. Pero bueno, ahí estábamos, ¿no? Y luego la otra cuestión que se está debatiendo en esta década tiene que ver también con lo que hemos visto antes de lo de multisectorial y multifactorial. Es decir, que el tema socioeconómico tiene que entrar de lleno en las políticas de salud. No puede ser un apéndice. O sea, sin dinero es imposible hacer políticas. Pasamos a esta década. En esta década es donde surge el primer informe sobre... ¿Sabéis lo que es el informe sobre desarrollo humano? ¿Alguien sabe lo que es? Explique también qué es el PNUD. Es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Entonces, este programa, en el año 90, idea un informe donde a través de diferentes índices, índice de natalidad, de mortalidad, índice de bueno, ahora ya no sé cuántos hay tropecientos mil índices. Claro, entonces hace ese ranking, cuando veis el natalidad, España ocupa el puesto 14 en el, no sé cuál es ahora. Bajando y bajando. Sí, vamos a peor, creo, sí. En el índice del PNUD, pues es en base a este índice, que está siendo cuestionado porque ahora, bueno, pues el otro que funciona mejor parece que es, o que es más equitativo, es el de Gini. Pero bueno, surge que para nosotros funciona un poco como una Biblia, en cierto modo, para lo que nos dedicamos a cooperación, es donde tienen los países de desarrollo bajo, que son como 50, los de desarrollo medio y los de desarrollo alto. Entonces la cooperación se hace sobre todo con los países que tienen un IDH bajo.
¿Cuáles son esos países? Para que os hagáis una idea, en América Latina, IDH bajo tiene ya solo Haití. Bolivia yo creo que ha salido ya del índice del IDH bajo, pero eran Haití y Bolivia creo que ha salido, queda Haití. En África pues casi todos. No, hay alguno medio. Egipto será IDH medio, Marruecos estaba llegando a IDH medio si no lo es ya, Túnez, África del Sur, Kenia, pero bueno, la mayoría son IDH bajo. Bueno, en cualquier caso, también surge el concepto de desarrollo sostenible vinculado al de desarrollo humano, es decir, son dos conceptos que empiezan a manejarse de manera conjunta, asociada, y es porque este concepto, hemos dicho que hemos pasado del asistencialismo a, ahora por ejemplo, para que se haga una idea, el concepto que funciona es el de resiliencia, pero no vamos a entrar en él. Entonces aquí lo que se están diciendo es que lo que hay que hacer es fortalecer la capacidad de las personas para que ellos mismos generen su propio progreso y su desarrollo. Hay que invertir en las personas, invertir en educación e invertir en capacitación, ¿vale? Pero de las personas, y son ellos los que conseguirán que sus países salgan de su desarrollo, y no la ayuda internacional entendida como ayuda, como caridad. Y sostenible, pues que apostemos por aquellas cuestiones que puedan mantenerse en el tiempo. Enviar médicos no es sostenible, formar médicos es sostenible. Gestión hospitalaria es sostenible, enviar medicamentos no es sostenible. Uno de los grandes problemas que tienen las grandes centrales de los ministerios de salud en África es la rotura de los stocks de medicamentos, porque ni siquiera esa gestión es compleja y no hay quien la haga. Entonces, nosotros en algunos países hemos estado asesorando en eso, ¿no? Es la década esta donde, es la década esta donde se crea UNUSIDA. Hemos visto que la epidemia del SIDA, se lucha contra el SIDA, y dentro del sistema de Naciones Unidas se crea una agencia más, que es ONUSIDA. Bueno, es una agencia que no ha acabado de funcionar, y de hecho la defunción la tiene, luego lo veremos, en el 2002, cuando se crea el Fondo de Lucha contra el SIDA, la malaria y la tuberculosis, que se crea auspiciado por el propio secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan. Entonces, claro, esta agencia nunca ha llegado a funcionar, a cumplir ese rol. Esta es la década en la que España se incorpora al CAT. El CAT, sí sabéis lo que es. El CAT es el Comité de Ayuda al Desarrollo, que está dentro de la Organización Económica y Social, ¿cómo es las siglas? OCDE, Organización para la Cooperación Económica y Social. Donde están, es el club de los países ricos, son 22. 22 países ricos, que son los países, cuando hablamos de la cooperación internacional, asciende a tanto, es el dinero de estos 22 países que forman parte del CAT. España forma parte del CAT desde el año 90, que hemos visto cómo del 86 entró la Unión Europea, 88 la cooperación internacional, 90 entró dentro del CAT porque he dejado ya de ser país receptor también de la ayuda. Y me comprometo a financiar la cooperación. Entonces, bueno, pues empiezas financiando, te comprometes con los compromisos del 07 de las Naciones Unidas del año 80 y empiezas, bueno, pues a montar el programa de cooperación internacional. También es la década donde, al final de la década, bueno, mitad de la década más o menos, entra con mucha fuerza la cooperación descentralizada. Es decir, los compromisos de cooperación le pertenecen a la Administración General del Estado. Es el interlocutor en el sistema de Naciones Unidas. Y las comunidades autónomas, por el tema de cómo está organizado España, se comprometen con el Estado español en ese objetivo y generan y crean estructuras de cooperación al desarrollo. Andalucía tiene una de las que económicamente más potentes. En estos momentos en España es País Vasco y Andalucía. Andalucía y País Vasco ahí andan más o menos en torno a los 45 millones de euros destinados a cooperación internacional. La mayoría de las administraciones autonómicas no suelen tener lo que se llama cooperación directa, porque salvo raras excepciones, pero es porque el compromiso lo tiene el Estado, no lo tienen las comunidades autónomas. Si bien ellas pueden
y tienen sus propias políticas, su propia apuesta tal. Y desde un primer momento la cooperación descentralizada entendía que la salud era un componente importante de sus políticas. ¿Y por qué? Bueno, tiene toda la lógica. Las primeras competencias que son cedidas por la Administración General del Estado, entre las primeras está el tema de la salud. Entonces, ¿por qué políticas voy a apostar? Pues por aquellas que conozco y aquellas en las que me reconozco y aquellas en las que puedo influenciar y sobre todo aquellas en las que puedo incorporar instrumentos nuevos, como es el tema de la asesoría técnica, el tema de la formación o el tema de la capacitación. Pensar también que estamos en una década de apertura, ¿no? Cae el muro de Berlín, con todo lo que ello supone. La cooperación cuando nace no es ajena al conflicto bipolar que había entre Estados Unidos y Rusia, entre el tema del capitalismo y el socialismo. De hecho, inicialmente uno de los temas que más presencia tiene en las negociaciones para generar esta política es, en la medida en que yo apueste por la cooperación internacional y por los países que están en la órbita de Rusia, esos me los atraigo. O sea, es un tema puro de geoestrategia. O sea, y de hecho la cooperación en sus inicios no tenía una visión de largo plazo, sino al contrario, de corto plazo y muy geoestratégica. Y esa visión, como veremos, no desaparece. En esta época sucede un hecho y es que para las ONGs españolas es muy fuerte, que es el tema de la guerra de los Balcanes y de Ruanda. La guerra de los Balcanes, digamos, es el primer conflicto donde las ONGs españolas salen de forma masiva al exterior a temas de ayuda humanitaria. En España no había, salvo Médicos Sin Fronteras, que se había creado en el 87, creo, en España, no había organizaciones que se dedicaran a temas humanitarios. Entonces, el primer gran conflicto en el que ONGs españolas se ven es en el de los Balcanes y luego, sobre todo, en el de Ruanda. Ahí ya desembarcan muchas ONGs. Médicos Mundi está en ese conflicto porque llevaba en Ruanda desde el año 66. O sea, trabajando en temas de cooperación. Entonces, gestionando pues, 2 distritos, incluido un hospital y demás. Entonces, claro, si le estalla el conflicto con la gente con la que tú estás, pues tienes que entrar. Y esa fue una lección bastante interesante, la del tema de la acción humanitaria. Y es el primer conflicto donde la cooperación se para y hay que repensar esto. Hubo mucha gente, no solamente por los muertos ruandeses, sino por todos los muertos que hubo de organismos internacionales y de ONGs. Solamente españoles hubo 3, más cura 4. O sea, hubo bastantes gente de derechos humanos, es decir, donde ya esa inmunidad con la que habían o tenían hasta ahora el personal de las ONGs, un poco, bueno, pues como pasaba con el personal de la Cruz Roja, de alguna manera como que desaparece, ¿no? Que ya no somos inmunes y ya vale tirar al cooperante, ¿no? Y entonces eso hace que se repiensen muchas cosas. Bueno, en esta década, lo ha comentado África en la introducción, tiene lugar la Declaración de Beijing, que es dentro de lo que es la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. Bueno, lo comentaba en esa Declaración de Beijing, que es lo importante. El concepto y la presencia de la mujer en el tema de las políticas de cooperación al desarrollo había sido ya revisada por el CAT, pero con una visión paternalista. Es decir, la mujer como beneficiaria de las políticas, no como agente y actor de la política de cooperación. Y es en esta conferencia, con lo que ha leído África y con lo que iréis viendo, supongo, en este curso que saldrá más veces, donde se reconoce que la mujer tiene que ser un actor activo de las políticas de cooperación. ¿Vale? Y esa es la importancia de esta cumbre. Cuesta, ¿vale? Porque ya lo iréis viendo como, en fin. La OMS establece la estrategia ATOS para el tema de la lucha contra la tuberculosis y vemos algo que perdura en el tiempo ahora, que es el aumento de instituciones no lucrativas que prestan atención sanitaria pública. Los seguros y las empresas privadas, que siguen teniendo hoy en día, y de hecho han vuelto con mucha fuerza dentro de todo lo que es el sistema de Naciones Unidas, y la Agenda 2030 ya les ha reconocido
su rol. Es decir, bueno, pues está ahí, ¿no? Es en esta década donde las ONGs ya cuentan con mucha aceptación en España. Pensar que son las movilizaciones del 07, bueno, estoy hablando claro. En el año 94 y 95, que es cuando la guerra de Ruanda, la sociedad española se convulsiona, como con el 15M, y decide reclamar al gobierno su compromiso del 07 para cooperación. Y entonces la gente salimos a la Castellana en Madrid con tiendas de campaña, y nos quedamos en las tiendas de campaña haciendo turnos y tal, hasta que conseguimos que se reconozca la cooperación como algo importante y que el gobierno considere que la cooperación es una política importante y pone dinero para incrementar los presupuestos para cooperación. Entonces esas son las acampadas del 07 y las plataformas del 07, ¿no? Año 94-95, que coincide con el conflicto de Ruanda. Unos años antes, a Médicos Mundi le otorgan, junto con Médicos Sin Fronteras, el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia. Es la primera ONG en obtener el Premio Príncipe de Asturias. Y ese es un año donde otro de los temas que está en boga y que se reflexiona, y que siempre pensando en cómo hacer sostenible la cooperación, que Médicos Mundi trabaja lo que llamó la concertación en salud. A ver, lo que está planteando es decir, bueno, aproximadamente el 55-60% de la salud que se hace en África es privada, no es pública. Los estados no tienen capacidad para tener un sistema público de salud como podemos tener aquí. Y bueno, yo una vez estando con el ministro me decía, dice, tú hazte la idea que yo tengo tengo 8 hijos y hay algunos que no puedo dar de comer y tengo que decidir a cuáles no doy y cuáles no da. Los que atiende la cooperación internacional, educación y salud. Entonces, por eso la salud está muy mal presupuestada por los propios estados y la educación también, porque es donde se han centrado casi todas las organizaciones. Claro, por eso mucha gente habréis escuchado o escucharéis críticas diciendo, bueno, las ONGs al final que sobran, no sobran, se cuestiona, no se cuestiona, porque en la medida en que haya una cooperación internacional que trabaja un sector determinado, los países no tienen dinero para cubrir todas las necesidades que tiene y hay sectores que van a dejar a expensas. De hecho, hay países como Burkina Faso que creo que es el 60% de la salud depende de la cooperación internacional. Creo que es el país más dependiente de la cooperación internacional. Responden a una planificación estratégica del Ministerio de Salud, hacen los hospitales donde les da la gana, normalmente en sitios muy bonitos, en altura, no sé qué tal, y les da igual que al lado esté el otro hospital. O sea, no hay una... Y eso ha pasado, ¿vale? Y luego tienes a estas congregaciones, son las que luego nos demandan a nosotros que le demos, que hagamos que ese hospital sea sostenible y viable. Claro, imposible. Bueno, en fin, es otro tema. Pero está ahí, y es uno de los problemas de la cooperación. En la década de los 90, a raíz de lo que comentábamos, del tema de las acampadas, del 07, de implantar la política de cooperación, se empieza a trabajar lo que es la planificación de la cooperación española y a considerarla como una política. Eso significa que tiene que haber una ley, que tiene que haber una planificación, unos planes directores y tal. La ley llega en el año 98 y la primera planificación, creo que fue en el 99 o en el 2000, el primer plan director. Claro, ¿qué pasaba? Como España no tenía una estructura de cooperación internacional, España como Estado, entonces incrementa el presupuesto y ¿qué hace? Financiar grandes infraestructuras y equipamientos y hospitales y tal. Y sobre todo a demanda precisamente de las congregaciones religiosas, que son las que están muy ligadas a las propias embajadas españolas en el exterior, a través de las cuales canalizaban las peticiones de ayuda. ¿Y qué es lo que no se financiaba? Atención sanitaria básica, nutrición, educación sanitaria, control de enfermedades, o sea, lo más básico, lo que establece la estrategia de atención primaria de salud para poder acceder a una sanidad universal, no se financia. Y es ahí donde Médicos Mundi, junto con otras organizaciones sanitarias como Médicos del Mundo, ya empezamos a trabajar conjuntamente para que se cambie eso y se le dé la vuelta, es decir, no financies grandes infraestructuras, sí equipamientos y sobre todo vamos a financiar políticas que tengan que ver con la APS. Bueno, el tema de la salud reproductiva, lo iréis viendo, nosotros hacemos salud básica, salud general y salud sexual y reproductiva. Salud básica está, ahora. Salud sexual y reproductiva, veréis cuando saquen estadísticas que hace así. Entonces, es un concepto que yo creo que
se ha politizado mucho. Entonces, en función de quién gobierne, pues recibe más fondos o menos fondos, lo que hace que sea una política errática, poco predecible y poco constante, y quizá eso ha hecho que no haya sido todo lo eficaz que podría haber sido. Cuando haces un tema de costo-efectividad no sale bien parada, pero es por los picos, porque no es predecible, con lo cual, claro, y ha sido un problema. Y eso ha sido a lo largo de, y sigue siéndolo hoy en día. Llegamos a la década de los 2000 y sucede un hecho fundamental, el tema de la Declaración del Milenio, que esa sí que os sonará ya, ¿no? Sí. Es así, vale. Entramos en los objetivos de desarrollo del milenio. Por fin, los grandes, a pesar de la crítica, todos los países de las Naciones Unidas se han puesto de acuerdo en algo muy importante, en una agenda, es decir, vamos a apostar por estos 8 objetivos y por sus metas, y vamos a contribuir a ellas. Es una década donde hay muchas conferencias luego y demás, pero claro, ¿qué sucede? Llega 2001, ¡paz!, las Torres Gemelas, y la cooperación desaparece. Se instaura la era del terror, la privación, todas las medidas que toman los grandes países como Estados Unidos y en Europa, se cuestiona el tema de las libertades, se empiezan a poner límites, y esa agenda de desarrollo que tendría que haber marcado esta década y haber movilizado a la sociedad civil para pedir más fondos para estos objetivos, se frena. Y prácticamente perdemos 5 años, porque durante los primeros 5 años, hasta el año 2005, sí, hasta la Conferencia de México en el 2002 de financiación, tal, pero no se hace nada. O sea, todo gira en torno al tema de la guerra del terror. Por eso decía que el tema de la geoestrategia, en el tema de la cooperación, sigue estando ahí, y en este fue uno de los temas más crudos, ¿no?, de gestionar. Pensar que está también el tema de la guerra de Irak y de Afganistán, y es cuando tienen lugar las mayores movilizaciones que ha habido en la historia en este país, que es cuando nos movilizamos contra la guerra, ¿no?, en el año 2003. Bueno, a partir de ahí conseguimos ir, con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, conseguimos ir metiendo la cooperación en la agenda, y conseguimos que aquí en España el tema de la cooperación, de hecho, viviera sus momentos más álgidos, porque nunca más ha vuelto a pasar. Pero bueno, ahí conseguimos una agenda importante y un vínculo importante. Y conseguimos lo que buscábamos también. Es cuando, como sociedad civil, España se empieza a relacionar con otros países. Nos empezamos a relacionar para hablar, porque nos unía el miedo al freno a las libertades que estábamos viviendo, que se simbolizaba mucho con el tema de los aeropuertos, de pasar y de tenerte que desnudar en los aeropuertos. Era el símbolo, ¿no?, pero en el fondo era todo lo que se estaba legislando sobre la restricción de movimientos. Es decir, Europa, estábamos reclamando en ese momento el tema de la libertad de movimientos, el tema de Schengen, que es lo que se bloqueó luego, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí es por donde empezamos a entablar relaciones también con otras sociedades civiles de otros países, y avanzar sobre todo para evitar el freno a los derechos. A nivel de salud, lo que está sucediendo también es que la OMS decide, es cuando el tema de brote de China, de los pollos, fue en el año... Sí, entonces ante estos brotes cada vez más frecuentes es cuando la OMS decide crear la Red Mundial de Alerta y Respuesta a brotes epidémicos, ¿no? Porque ahí es cuando también se da cuenta de que la enfermedad, sobre todo la epidemia, no tiene fronteras, y entonces o se generan políticas comunes a todos los estados, o si no, pues claro, ¿quién frena la gripe aviar? O sea, no puedes, o lo haces con políticas y con consensos, o no funciona, ¿no? Y se genera también la Comisión sobre Macroeconomía y Salud para estudiar y avanzar en cuánto cuesta la salud, ¿no? Y sobre todo para buscar sistemas de financiación. Se empieza a cuestionar de que sea financiable exclusivamente con presupuestos de los estados, ¿no? Y en el 2002 es cuando se crea lo que os comentaba, el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, que es un fondo de los llamados verticales, que trabaja sobre una enfermedad concreta, ¿no? En este caso contra esas 3 enfermedades, que en teoría son las que más muertes generaban en el mundo, ¿no? Y también es cuando se intenta dar respuesta
la OMS, uno de los problemas que estaba viendo, los países ricos han dejado de invertir en la formación vuestra de médicos, dicen, ¿por qué voy a invertir? Si total, cojo uno de Sudáfrica que está igual de formado y me sale mucho más barato traerme al que han formado en África, o en nuestro caso en España, al de Buenos Aires, que es un gran anestesista y tal, y entonces dejan de formar médicos. ¿Por qué? Porque costáis, creo que son 200.000 euros, costáis 200.000 euros a vuestra formación, son 200.000 euros. Y darle un pasaporte a uno de Argentina me cuesta en torno a 6.000 euros, ¿vale? Y entonces, pues los países empiezan a importar personal médico cualificado y otros perfiles, no solamente médicos, y deja de apostar y de planificar el tema de los recursos humanos. En España el problema se agrava porque encima con todo el tema de la descentralización uno no es capaz de saber cuántos médicos hay en activo en el sector público, en activo, sí cuántos hay, pero no cuántos hay en activo. Y luego con el sector privado, como no hay relación, porque pues es complicado, ¿no? Y entonces hay una mala planificación y como tenemos al alcance el médico de América Latina, en nuestro caso, pues tal. Entonces se genera un código en la Unión Europea que lo que pretende es no ser proactivos a la hora de contratar personal sanitario de otros países. Pero ¿qué es lo que pasa? Hacemos el punto intermedio. Es decir, vale, pues me los traigo de la Unión Europea, de los países del este. ¿Y qué hacen los de los países del este? Vale, pues yo me los traigo de América Latina. Con lo cual al final vamos generando ese círculo de vicios. Y este código lo que quiere decir es que al final es responsabilidad de los estados planificar la necesidad de recursos y no ser proactivos a la hora de coger y captar personal de estos países, que es muy barato. Claro, por ejemplo, Canadá es uno de los países que más se ha aprovechado y se aprovecha a la hora de captar médicos. Forma muy poco médico y lo captura. Tiene gente en las universidades en Sudáfrica y demás y los lleva a hacer el posgrado a Canadá, pero así les da el pasaporte y fuera. Claro, es que es muy caro formar un médico. Y entonces, claro, luego además sin garantías de que reviertan el sistema. Es decir, claro, entonces, como esto no es la Unión Soviética, pues ni es Cuba. La pena es la pena. Claro, en Cuba te obligan a estar 2 años o en Mozambique, por ejemplo, que ahora iban a poner 1 año. Es lo que pasa. Entonces, bueno, es un tema. Y luego la otra cuestión es que ya, por ejemplo, nosotros trabajamos, como decía África al inicio, apostamos por las políticas públicas, trabajamos en lo público y en el fortalecimiento de los sistemas públicos de salud. Nuestro principal interlocutor siempre es el Ministerio. No es con el que estemos codo a codo, sino que trabajamos en la planificación que el Ministerio ha hecho del sistema de salud y fortalecemos eso. A veces lo que hacemos es como si fuera la UBI, cogemos un distrito, una parte de un distrito, lo sacamos fuera del sistema, lo rehabilitamos, lo equipamos, establecemos un sistema de gestión y lo devolvemos al sistema. ¿Vale? Y siempre en acuerdo con el Ministerio. De esa manera garantizamos la sostenibilidad. Es decir, a partir de que nosotros lo cedemos, el Ministerio lo que hace es coger y meterlo dentro del presupuesto y ya corre de su cuenta. Nosotros seguimos ahí vigilantes, normalmente es en torno a un par de años y luego ya se transfiere y que se ocupen. Entonces ahora lo que sucede, antes no se cuestionaba, tú cogías a ti, te daba un título, te enviaba y el Ministerio te aceptaba y ya estaba. Ahora lo que nos está pasando cuando vas a trabajar con el sistema público es que piden los currículums, los tienes que convalidar y luego además piden y te hacen una pregunta que es esencial, ¿qué aporta? No, es que es un recién licenciado y tal, pues entonces no me aporta nada, si no me aporta nada no lo quiero. O sea, te rechazan currículos de personal sanitario pues porque quieren gente con experiencia, no gente que vaya a tener una vivencia, que también, pero siempre que aporte experiencia y además que no vaya a cubrir un perfil que ellos tengan. Entonces, la negociación es complicada. ¿Vale? O sea, antes valía todo, antes iba cualquiera y ya está. ¿Dónde van ahora los médicos entonces? Que sí que siguen yendo a África a trabajar en cooperación. Y lo escucharé y dices, bueno, si yo conozco gente que está yendo, claro, el 60% de la medicina en África es privada. Y ahí el sistema público no interfiere si tienes título, no lo tienes o qué. Entonces muchas veces es ahí donde va a parar el médico o la médico que quiere ir a trabajar con una ONG a África. Normalmente están muy vinculados a congregaciones religiosas y demás. Si alguna vez hacéis esto, al menos ir bien asegurados.
y ir con el seguro, porque otra de las cosas que ha cambiado es que antes se te quedaba alguien en el quirófano y no te denunciaba nadie. Ahora se te queda alguien en el quirófano y la denuncia la tienes antes de salir por la puerta del quirófano. Entonces también tener mucho cuidado. Las cosas han cambiado mucho y ya no es como antes, ya no es eso. Bueno, en esta década se consolida ya definitivamente la cooperación descentralizada. Cuando digo se consolida es porque empiezan a trabajar en temas de planificación. Hacen sus planes estratégicos, deciden cuáles son sus prioridades, sus propios países, entablan relaciones con las organizaciones sociales de su comunidad autónoma y van perfilando en diálogo constante lo que es una política. ¿Vale? Bueno, llegamos al 2015, se acaban los ODM, ahí tenéis unas... Bueno, los principales, había 3 objetivos, de los 8, 3 tenían que ver con la salud y un poco ese es el resultado, es decir, ¿se consiguieron cosas? Sí, ¿se consiguieron las metas previstas? No, pero se avanzó y nos tenemos que quedar con lo positivo, con que se avanzó en el tema de la mortalidad infantil, por ejemplo, se avanzó en el tema de la mortalidad materno-infantil, se avanzó en el tema de la malaria, la tuberculosis y el SIDA, pero quedan cosas, os he puesto solo un ejemplo, que es, bueno, qué es lo que sucede, ¿no? El tema de las muertes maternas pues sigue focalizado ahí, ¿no? Así es como estábamos. Y pasamos bueno, el tema que os comentaba de los médicos, creo que es, ¿no? Sí. Como veis, vais a ser muy necesarios y muy demandados, porque si estas estadísticas que da la OMS son ciertas, como veis, no vais a dar abasto a toda la población. Es el número de médicos por cada 10.000 habitantes, ¿no? Pues en África subsahariana, es decir, debajo de Marruecos para abajo, son 2 por cada 10.000, mientras que en el sudeste son 5 de 11, en América 23 por cada 10.000 y en Europa estamos en 33, ¿vale? Y en la verde creo que son enfermeras, o personal de enfermería. Como veis es muy desigual. Entonces los índices de mortalidad no son aleatorios, no es que en África, no, pues tiene mucho que ver con el personal sanitario que hay, ¿no? Y tiene que ver también con la otra parte, la Comisión de Macroeconomía, es decir, lo que está estudiando, es decir, claro, cuánto dinero pongo, así me va. Entonces esas son las consecuencias, ¿no? Y como decía, llegamos a nuestros días y cambiamos el tema de los ODM, los cambiamos por la Agenda 2030, que es la de los ODS, que es en lo que estamos ahora, que se aprueba en el 2015 en la Asamblea de Naciones Unidas. Una agenda que tiene 17 objetivos y 169 metas. De los 17 objetivos hay uno, que es el 3, que tiene que ver con la salud. Y dentro de las metas que tiene ese objetivo hay una que nos parece que es muy importante, que es el de la cobertura sanitaria universal. Bueno, el objetivo 3 dice garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todas las edades. Como veis, no se parece a la definición de la OMS del año 48, sino que es una como más abstracta, como más abierta y como ponga usted lo que quiera dentro, ¿no? Y dentro ponemos eso, la cobertura universal, la famosa cajita, que supongo que algo veréis a lo largo del curso, ¿no? Y ahí estamos y en eso estamos ahora. Hay otro objetivo que me parece que era el 5, que es el de género, ¿no? Que es el de género, que lo veréis también en el curso de igualdad de género. Bueno, ahora en que están los estados tienen que decir, como no puedes atender a todos los objetivos, cada país va a tener que priorizar a qué objetivos. Ahí se pueden agrupar en diferentes, en 3, 4. Unos tienen que ver con políticas sociales, otros tienen que ver con temas económicos y otros con medio ambiente y tal. Entonces cada país ahora está elaborando su plan y tal. Y luego además hay otra cosa que ha cambiado respecto a los ODM, que ya los objetivos de desarrollo sostenibles nos interpelan también a nosotros. Es decir, no solamente son metas que tenemos que ver cómo ayudamos a que los países en desarrollo los cubran, sino que también nosotros tenemos que medir si estamos en capacidad para alcanzar esas metas, ¿no? Aquí uno de los temas que nos ha llevado estos años es el famoso Real Decreto de la exclusión del personal de los centros sanitarios, que se han hecho y se ha trabajado bastante pues para ver en qué punto estamos, ¿no? Ese Real Decreto, por ejemplo, hace que el tema de acceso a la salud en España no se cumpla.
si no se anula el Real Decreto. Entonces también tenemos que estar pendientes de todas estas cuestiones. El tema de energías renovables, por ejemplo, es otro de los temas que trabajan más las de medio ambiente. Ahora se va a aprobar, o se va a llevar al Congreso la ley de energías las de energías renovables, y bueno, no os imagináis las peleas que está habiendo ahí, claro, porque hay muchos intereses. Y finalmente, vamos, no sé cómo voy de tiempo, supongo que mal. Bueno, esto es para que veáis cómo ha fluctuado el tema de la cooperación al desarrollo, de lo que se destina, ¿no? Es decir, España tendría que estar destinando el 0,7, y bueno, pues la vez que más se destinó fue el 0,46 en el año 2010, y bueno, ahora estábamos en un pírrico 0,2. Este año saldrán cifras del 0,33. ¿De qué depende el porcentaje que se envía del gobierno? Pero no depende del ingreso económico del país. No, es el 0,7%, o sea, si ingresas 100, 7, si ingresas 200, 14. No, o sea, ese porcentaje varía, pero... No, varía porque es una de las políticas que más fluctúa. A ver, y porque quien gobierna se lo tome en serio o no se lo tome en serio. O sea, hoy en día, por ejemplo, todo el mundo, todos los países entienden que la cooperación forma parte de la política exterior y que es una forma de generar esa política exterior. España, pues hace tiempo que ha renunciado a su política exterior, mientras que hubo otros gobiernos que lo han visto muy claro. Es decir, España forma parte del G20, G22, y entra en el G20 por su apuesta por la cooperación internacional, porque es lo que te vincula también al sistema de Naciones Unidas y lo que te da esa presencia en el exterior que los países demandan, los países de tu entorno, sobre todo los países del CAT. Entonces, si no entiendes que la forma de estar es a través de ahí, nada. España lo que hace, por ejemplo, con este gobierno es una apuesta muy clara por la Unión Europea. La Unión Europea hace una contribución que son casi 900 millones de euros, que casi es lo que España destina a cooperación. Si no fuera por la cooperación descentralizada, que sigue manteniendo en algunas comunidades autónomas músculo, pues las ONGs estaríamos bastante más jorobadas de lo que estamos, ¿no? Y es por ahí. Y luego ya está el tema de la salud. La salud, a ver, sí que es verdad que es un sector que siempre ha sido priorizado por casi todas las administraciones. Hubo un momento, hace unos años, donde nos querían vender, bueno, estábamos con el tema de marca España y demás, bueno, por la salud se vendía como marca España. ¿Por qué? Porque, bueno, al fin y al cabo, el objetivo de los ODS, de salud universal del cubito, responde mucho a la política de salud que tenemos en este país, que tenemos en España. El tema es uno de los sistemas más accesibles y que más acceso da a los ciudadanos, y es un modelo que muchos países han estudiado, han analizado y están copiando. ¿Vale? Entonces ahí tienes que liderar el campo del objetivo 3 de salud. Pues no, ni siquiera eso, ¿no? Entonces, claro, pues es un poco feo. Bueno, ¿cómo se distribuye? Que esto ya no lo vamos a ver. Los tipos de ayuda, muy rápidamente. Pueden ser ayudas bilaterales o multilaterales. La bilateral es la que los gobiernos hacen directamente con otros gobiernos, ¿vale? Bien a través de donaciones o de créditos directamente. Y también lo pueden hacer, y es donde estaríamos las ONGs, a través de las ONGs. ¿Hay una forma de control de que los otros gobiernos utilicen ese dinero bien? ¿O? Depende. Hay muchos países que obtienen dinero pero se lo llevan... Depende del instrumento al que vaya y del compromiso al que vaya. Es decir, pensar que la cooperación es... luego hay una... corrupción dentro de todo eso, obviamente. ¿Eh? Dentro de la cooperación también habrá su corrupción, ¿no? Sí, sí. De hecho, en Valencia hay dos consejeros que están en la cárcel por quedarse con el dinero de cooperación. Sí. A ver, no, afortunadamente no hay mucha. A ver, la cooperación con los países, bueno, puede ser bilateral o multilateral. Multilateral es la que haces a través de los organismos de Naciones Unidas o de los bancos o de los organismos financieros, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, sobre todo. La bilateral es la que decías de gobierno a gobierno y también vía ONGs. Luego está ligada o desligada. La ligada es aquella que haces a un programa determinado. Por ejemplo, con el tema de los ODM, España puso en marcha un fondo para los ODM de 800 millones de euros y estaba muy direccionado a objetivos de género, al de salud y no sé cuál otro. O sea,
O también puedes hacerlo a un programa determinado del PNUD, ¿no? De decir, bueno, pues quiero financiar el programa que se está viendo de basureros, de estercoleros en Nicaragua, no sé qué. Bueno, eso es ayuda ligada. La no ligada es lo destinas a lo que quieres. Y el tema de la que está marcada y no marcada, ¿no? La marcada se parece a la ligada, es la que tiene también un fin concreto, pero mucho más concreto y acotado. Se llama cooperación marcada. Y luego está la reembolsable y no reembolsable. La reembolsable es aquella que el país te tiene que devolver, son los famosos, antes eran los créditos FAD, ahora son los FONPRODE. Entonces es una donación que te hago. Hoy en día, con el dinero tan barato, ¿qué países recurren a esto? Pues por ejemplo Honduras, que está en quiebra y no se puede financiar en el mercado internacional y entonces te recurre al dinero del FONPRODE, porque si no, no tendría... Porque el interés es más bajo que si estuvieras pidiendo un préstamo. Porque no se lo da, porque el mercado no te da dinero si no tienes la capacidad de devolverlo. Entonces tienes que recurrir a países y a través de fondos de cooperación te van financiando. O sea, no te lo da para políticas sociales. Claro. Te lo puede dar a lo mejor si vas a montar una industria, yo que sé qué, pero para políticas sociales te dice tururú que te vi. Y luego está, y voy a responderte, el tema de la ayuda presupuestaria. Esta es una ayuda que utilizan los gobiernos, por ejemplo, España financia se utilizan muchas a la vez, financia parte del sistema de salud de Mozambique, lo hace a través de ONGs, nosotros trabajamos allí fortaleciendo el sistema, pero también lo hace dándole directamente al Ministerio de Salud una cantidad de dinero, ¿no? 20 millones de euros. Y hay un compromiso con el Ministerio de Salud de Mozambique de cómo me vas a justificar. Es siempre a lo macro, o sea, no se entra nunca en el detalle, porque forma parte también de una relación de confianza entre los dos estados. Entonces, y porque no serían capaces de justificarlo al detalle, con lo cual, bueno, entonces claro, nosotros las ONGs sí, tenemos que justificar, y no solamente eso, estamos sometidos al menos a 3 auditorías, ¿vale?, de los fondos. De hecho, la propia empresa privada, que estamos ahora con ellos, nos dice que ellos no están sujetos a tantos controles como las propias ONGs. ¿Tiene que ver con la corrupción? No exactamente, tiene que ver con cierta desconfianza de una parte de la población a los temas de cooperación. Bueno, pero bueno, ¿vale? Y luego lo que decía, estos tipos de ayuda se combinan con actores. Hemos visto antes en la definición inicial el tema de públicos y privados. ¿Los públicos quiénes son? Pues los organismos multilaterales, Naciones Unidas y sus agencias, UNICEF, el PNUD, el FENUA, mujeres, ONU Mujeres. Vale, también los gobiernos de los países donantes, los gobiernos de los países receptores son actores, las administraciones públicas regionales y locales, es decir, el Ayuntamiento de Granada, la Diputación de Granada, la Junta de Andalucía. Las universidades, donde estáis, también es un actor público y también hace cooperación. Y luego estarían las instituciones privadas, que ahí tenemos 2 tipos, las lucrativas y las no lucrativas. Médicos Mundi es una entidad privada no lucrativa, pero es privada, ¿vale? Y las lucrativas pues son las empresas, que normalmente operan a través de sus propias fundaciones. Y dentro de las no lucrativas, pues eso, las ONG, sindicatos, organizaciones de base, comités de solidaridad, lo que podáis ver ahí, ¿no? Instrumentos, y ya es la última diapo. Los que veis, todos se combinan, lo ideal es que no prevalezca ninguno. Las ONGs, ¿cuáles utilizamos? Principalmente proyectos, convenios y acciones. Proyectos, ya sabéis, acciones que suelen tener una duración de 12 y 18 meses, 24 en algún caso, y es una acción muy concreta, muy definida, en base a lo que se denomina el marco lógico, es decir, con un proyecto muy claro. Poca flexibilidad y eso. Los convenios tienen la ventaja de que es lo que se llaman financiaciones plurianuales, es decir, es un trabajo ya a 3, 4, 5 años, donde planificas en esa órbita y hay un flujo de fondos que en función de vayas cubriendo los objetivos te dan la segunda parte y la tercera, ¿no? Eso permite trabajar, sobre todo en temas que tienen que ver con políticas sociales, es lo ideal, porque no puedes acometer una política social en un proyecto de 12 meses, puedes parchear una situación, pero no trabajar con mayúsculas en lo que sería el tema de las políticas. La ayuda humanitaria también también es un tema en el que entramos las ONGs, ya sabéis el tema de emergencias, diferentes fases,
hay una primera emergencia que es a las 24 horas 48 de que se ha producido una catástrofe natural o conflicto bélico, ahí Médicos Mundi no entra, no somos una ONG de emergencia de primera instancia. Sí en la segunda fase, que es la rehabilitación y reconstrucción, que ya engancha con lo que serían las políticas de desarrollo, que es lo ideal, ¿no? El tema de la ayuda alimentaria, pues lo mismo, ahí entramos en lo que... Aquí hay un debate también interesante, y es nutrición, ¿dónde está? ¿Es salud o es soberanía alimentaria? Según con quien hables y quien te lo cuente, te dirá que nutrición es salud y habrá otro que te dice que no, que es soberanía alimentaria. No tenemos por qué estar todos de acuerdo en dónde ubicarlo, sí en la importancia... No sé qué es. Es la decisión que le capacita a todo país a decidir cuál es y cómo hacer su alimentación. Es decir, hubo un momento donde, lo habéis escuchado, no sé si lo habéis escuchado, donde, por ejemplo, Europa llevaba trigo a Túnez y los barcos se hundían al cruzar el estrecho. ¿Por qué? Porque el gobierno de Túnez decía que no quiere que le llevemos el trigo porque entonces sus campesinos dejarán de producir trigo y entonces el remedio era malo. Entonces, se hacía la trampa, Europa enviaba trigo, en Estados Unidos con el aceite de girasol lo ha estado haciendo, entonces domina el programa de alimentación mundial y lo hace, ¿no? Porque las ayudas en especies también son válidas, ¿no? Entonces, claro, los países no quieren, es como el ejemplo este de dame un pez o enséñame a pescar, oiga, no quiero que me des trigo, que me hundes en mi mercado y haces que mis campesinos tal. Entonces yo quiero generar y quiero establecer cuál es mi política nutricional, alimentaria. Por ejemplo, las políticas de ajuste estructural en Dominicana en su momento y también en Cuba llevaron a que la población viviera de 4 alimentos, entre ellos el cerdo. El tema de la obesidad, o sea, no era razonable. ¿Por qué? Porque no les dejaban, fueron abandonando unos cultivos y centrándose en aquellos que eran exportables. Entonces, claro, café. ¿Por qué todos los países en África se dedican al café y al té? Porque los países ricos donantes en su momento impusieron que ese era el producto que yo te quiero comprar. Y como yo te quiero comprar el café y el té, pues entonces tú abandonas tus producciones y me dedico a eso. Y luego te tengo que estar donando el trigo o el maíz. Claro, entonces eso ya cambia. Entonces ahora los países tienen el derecho a decidir qué y cómo. Entonces, es uno de los temas donde las ONGs estamos entrando y trabajando en las zonas rurales con los campesinos para recuperar también cultivos, en fin, y luego va unido a las políticas nutricionales, ¿vale? De hecho, Casilda os podrá contar, en muchos centros hospitalarios que nosotros trabajamos, ya llevamos años con el tema de los huertos para diversificar la nutrición que se les puede dar a los niños, no solamente la leche y tal, ¿no? La cooperación técnica que va en auge, que es lo que os comentaba antes, el tema de asesorar, de ayudar a poner en marcha cosas, de cómo, porque es lo que les falta, o sea, ya, sobre todo en América Latina hay mucha capacidad instalada, hay mucho profesional y a veces lo que falta son prácticas, son métodos, entonces ahí es lo que te piden. Sobre todo cuando, para trabajar ahí, una de las cuestiones que los estados te dicen es, a ver, ¿estás o no estás legitimado? Claro, si yo vengo de un sistema de salud, como vais a venir vosotros, que es universal, que es accesible, que es muy potente, entonces como esa cooperación técnica para vosotros será muy fácil, porque trasladar las ventajas que veis en el sistema en el que estáis. Entonces es lo que te demandan, a un nivel también más superior, por el tema de la gestión hospitalaria, que es donde más cojean, ¿no? El tema de los fondos multilaterales, bueno, pues se ha cuestionado, el Fondo Global fue el primero, es un fondo que ha hecho mucho daño a los sistemas de salud, porque es un fondo vertical. Entonces se mete mucho dinero en eso, entonces ese fondo atrae profesionales sanitarios hacia una enfermedad concreta y desabastece el resto del sistema. Y luego aparte que claro, cuando estás hablando de enfermedades que ahora ya sí es una enfermedad crónica, pero antes no. Entonces, claro, el daño que ha hecho ese fondo a los sistemas ha sido tremendo. Ahora han replanteado sus políticas y lo han horizontalizado y han incluido el tema de SIDA dentro de lo que serían enfermedades crónicas dentro del sistema de salud y por ahí se va trabajando. El tema de las vacunas, del Gavi, por ejemplo, ¿no? Luego está la ayuda programática, ayuda de apoyo presupuestario, lo que os decía, pues directamente le meto al Ministerio de Salud 200 millones de euros para que ponga en marcha su sistema. El problema que tiene es que va al centro y no siempre llega a las zonas rurales, a los centros de salud, a los dispensarios. Entonces, claro, ¿cuál es uno de los roles que tenemos las ONGs?
cuando un país da un apoyo presupuestario, se crean unas mesas de salud y vigilar de que llegue hasta el otro extremo la ayuda que el Estado está metiendo directamente a los presupuestos del Estado de ese país. Esa es la ayuda preferida por los países receptores de ayuda, como podéis imaginar, porque no hay ningún control. No tengo las ONGs tocando las pelotas por aquí y directamente cojo y mira, yo hago lo que quiero. Esa es una ayuda que se ha destinado hasta ahora mucho a los hospitales de las grandes ciudades. ¿Por qué? La mayoría de los países africanos tienen mucha esperanza en el tema del turismo y uno de los, en cualquier encuesta que leáis, uno de los temas que hace que una persona decida de cierta acomodación viajar a un país u otro es el sistema sanitario de ese país y concretamente, como vamos con pólizas o con seguros privados, si hay o no hay un hospital de referencia que más o menos me pueda valer. Entonces se han dedicado a dotar de personal muy cualificado, de medios, equipamientos y tal, los hospitales de las grandes urbes, que es lo que al turismo le va bien y ya está, ¿no? Entonces claro, queda un trabajo enorme por hacer cuando sales de las grandes ciudades. El tema de la ayuda financiera, aquí es donde entra el tema del Fondo Monetario Internacional, bancos de desarrollo y el Banco Mundial, que es para prestar dinero a los países, que luego tienen que devolver. De hecho, por ejemplo, el año pasado, 2015, sucedió a España que España tiró mucho de se llamaban fondos FAT, créditos a países, sobre todo de América Latina y también de África. De hecho, a Mauritania yo creo que le prestó bastante. Bueno, entonces ahí hay dos opciones. O llega un momento, o cojo y anulo el apunte contable de mi balanza porque no me lo va a devolver ese país y condono la deuda. Ha pasado ahora con Cuba, veremos, pasó el año pasado 1.600 millones de euros que he condonado. Va como ayuda oficial al desarrollo y entonces este año veremos que España en ayuda oficial al desarrollo ha hecho el 0,33. Claro, mentira, porque 1.600, y además no lo decide España, lo decide el Club de París, con lo cual, es un caso. Y la otra historia es, te presto dinero y me va a los vas devolviendo. Claro, como era para cooperación y me lo devuelves ahora, suma a cooperación. Y nos estamos encontrando que hay sectores como el de salud, que se hicieron muchos créditos, que ahora son excedentes, es decir, entra más dinero por la cooperación en salud de la que sale destinada a salud, porque España está recibiendo y los estados le están devolviendo el dinero que en su día les prestó, lo cual es una locura. Y claro, y España lo vuelve a apuntar otra vez como y nosotros lo quitamos. Esas son las peleas que tenemos, ¿no? Es decir, bueno, pues ahí estamos. Lo que os decía, las operaciones de alivio, que hay una que fue la de Cuba, tiene que ver con mejorar las relaciones con Cuba y demás, pero bueno, también otros temas. Y luego los microcréditos, que sí que habréis oído hablar de ellos, que son pequeños préstamos, sobre todo a mujeres, curiosamente. ¿Por qué a mujeres? Porque en los estudios, al fin y al cabo son bancos, y en los estudios que hacen se dan cuenta que la mujer es más, ¿cómo era? El 92% de los créditos dados a mujeres los devuelven, mientras que en el caso de los hombres apenas llegaba al 70%. Con lo cual, si tengo que hacer un préstamo, ¿a quién se lo hago? A una mujer. Entonces, esa es la realidad. Son pequeños préstamos, pues bueno, para máquinas de coser, para pequeñas puestos. No sé si me toca la llaga al preguntarlo, pero ¿por qué hay tanta división entre las ONGs que tienen un objetivo similar? Podemos coincidir en el objetivo, pero el camino a veces difiere y es importante, el cómo quieres llegar a las cosas. Imagino que lo dices por las ONG sanitarias. Sí, por ejemplo, las que han comenzado comentando. En realidad podemos compartir el objetivo, es decir, tanto en el caso de Médicos del Mundo, bueno, en el caso de Médicos Sin Fronteras es aparte porque es una ONG puramente humanitaria, es decir, solamente actúa en situaciones de crisis y en emergencias declaradas. Con Médicos del Mundo tenemos mucho más en común, de hecho, hacemos un informe, el informe de la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria lo hacemos conjuntamente, pero luego discrepamos a la hora de plantearnos cómo queremos alcanzar el objetivo. Las dos organizaciones defendemos el fortalecimiento de los sistemas públicos, defendemos el acceso universal, tal. Médicos del Mundo sí que hace mezcla ayuda humanitaria y de desarrollo, ahí anda el 50% más o menos, y luego hay una cosa que nos diferencia notablemente. Ellos han hecho una apuesta muy clara por actuar en lo que se llamaba antes el cuarto mundo, es aquí, en las políticas sociales aquí, en temas de prostitución, temas en su momento con los temas de metadona y tal. Y Médicos Mundi tuvo ese debate en su momento y consideraba que si vamos alardeando de que tenemos un estado de bienestar estupendo y que el tema de los impuestos funciona,
lo que no hacemos en otros países, que es suplantar al Estado, tampoco lo debemos de hacer aquí. Es decir, entendemos que nuestra obligación es protestar ante las administraciones públicas, tanto las locales como las autonómicas como la estatal, para que cubran esas necesidades, porque es el estado de bienestar, dice que deben estar cubiertos por ellos, ¿no? Entonces, bueno, eso es uno de los temas que más nos diferencia. Ellos son más partidarios de actuar y nosotros somos más partidarios de actuar haciendo incidencia política, pero no trabajando directamente con colectivos excluidos en España, que le compete a nuestras autoridades, porque por eso disfrutamos de un estado de bienestar y queremos que el estado de bienestar siga funcionando, ¿no? Y luego, bueno, pues también luego hay un tema de países en los que intervienes, la forma en la que intervienes. Por ejemplo, nosotros enviamos muy poca gente a los proyectos, trabajamos mucho con personal local, con gente que o formamos o captamos en los países donde intervenimos. Ellos son más de funcionar enviando gente. Y eso hace que hagas una cooperación directa, es decir, yo desde aquí, a través del cooperante que he enviado y del equipo que he generado, aplico mi estrategia de trabajo en el objetivo, que es el fortalecimiento del sistema, mientras que nosotros somos más trabajamos con una organización que hay en el país, que es nuestro alter ego, a la cual tratamos de formar, de capacitar y en la cual confiamos para que implemente esa estrategia sin tener traductores por medio, y además le fortalecemos para que sea un interlocutor válido en la reivindicación del derecho a la salud ante su Estado. Es decir, nosotros lo que decimos es, cuando decimos que la salud es un derecho, lleva implícito muchas cosas. Una de ellas es, vale, si es un derecho, ¿quién me lo tiene que otorgar? Es decir, yo soy el que lo tengo que disfrutar y a alguien se lo tengo que reclamar. Pero ¿quién es el garante de ese derecho? En el caso de la salud, ¿quién es el garante? El Estado. Entonces, claro, no se trata solamente de fortalecer un sistema, sino de concienciar a una sociedad de que tiene derecho a pedir a su gobierno el derecho a la salud. Siempre siendo realistas y sabiendo que los fondos, y estamos hablando de países muchas veces, donde tienen acotado la posibilidad de dar ciertos servicios, ¿vale? No tienen un servicio como que tenemos aquí, y de hecho aquí también uno de los problemas, uno de los otros debates que ha habido es sobre las inequidades en las comunidades autónomas al aplicar el tema del derecho a la salud, ¿no? Entonces es fundamental, no sirve de nada el trabajo que podamos hacer en salud, equipando centros con lo mejor que os podéis imaginar, que no lo hacemos, si no inculcamos el tema del derecho a la salud. Es decir, que la población tiene que estar concienciada de que es un derecho y que lo tiene que exigir, y que si no lo exige no se lo van a dar. Y aquí lo hemos vivido con otras cuestiones. Entonces ese trabajo también es fundamental. Es un trabajo que, por ejemplo, nosotros hemos incorporado desde hace tiempo, ahora con más fuerza, ¿no? Y que nos tomamos muy en serio. Y eso lo puedes hacer si trabajas con una organización local que también se lo crea, si la capacitas y sobre todo si le ayudas en todo el trabajo de incidencia, en cómo presentarse y cómo acceder al gobierno. La ventaja del cooperante, ¿cuál es? Pues que si estás en un país trabajando, como eres extranjero, solicitas una reunión con el ministro de Salud, la vas a tener, mientras que el que trabaja en la organización local contigo pide la entrevista y al final te llama y te dice, mira, que a mí no me la da, que o vienes tú o no hay forma de reunirse con el ministro. Eso pasa y eso no queremos que pase. Y trabajamos para que no pase, para que puedan tener una interlocución directa con las autoridades y reclamar los derechos, da igual que sea el de la salud, que los derechos sexuales y reproductivos, que lo que sean. Y es clave. O sea, sin eso no se avanza. Bueno, y hay otras muchas diferencias. Es lo que te decía, coincidimos en el objetivo, pero el camino y la forma de hacerlo varía. Y luego, en España, dos grandes organizaciones de salud tampoco son tantas. Hay más organizaciones de salud que hacen, pero bueno. Para las personas que estén interesadas en trabajar en cooperación internacional, ¿qué perfil está buscando o están buscando las ONG? Porque dice que no quieren recién graduados porque luego no quieran, sino que es preferible cuanta más cualificación mejor. No, lo que he tratado de decir, a lo mejor me he expresado mal, es que antes era fácil poder enviar un médico a un proyecto.
recién licenciado, me estoy preparando el MIR, antes de hacer el MIR, tengo mi experiencia vital en un proyecto y tal. Eso ahora es más difícil para nosotros, para Médicos Mundi, porque trabajamos con el sistema público, trabajamos con el Ministerio de Salud, entonces al igual que aquí cuando llega un profesional sanitario tiene que convalidar título y esperar autorización para poder trabajar, lo mismo nos está pasando, nos están devolviendo un poco la misma historia. Diciendo, bueno, a ver, ¿qué perfil es? Vale, tiene el título, sí, lo envías, si es país francófono o anglófono, traducido, no sé qué, tal, bien. Vale, ¿y qué experiencia de trabajo tiene? ¿Dónde es bueno? Porque si es en algo que me interesa, bien, si no, no. O sea, entonces, ahí voy, es decir, que al igual que nosotros somos exigentes con las personas que tienen que atendernos y te preocupas de si tu médico de cabecera tiene título o no, aunque tenga acento raro, pues allí está pasando ya lo mismo. Cuando trabajas y apoyas el sistema público. Ahora bien, he dicho, en África el 60% de la salud es privada. Hay mucha clínica privada, hay mucha salud en manos de congregaciones religiosas, de ONGs. Nosotros el último hospital ya lo hemos cedido, pero teníamos también y gestionábamos hospitales. Entonces ahí sí admiten, y de hecho verás que hay organizaciones y te puedes ir con curas y monjas y con otras organizaciones, ¿vale? Pero que es bueno que exijan, al igual que, y tiene que ver con el tema de los derechos. El último día del curso hay un módulo específico de salidas profesionales que viene un cooperante que es médico, que estudió en esta facultad. Sí, sobre los perfiles de todo. O sea, a ver, no solamente la cooperación es, o sea, lo que sí que os pediría es que no os acerquéis a una ONG esperando a ver cuándo me voy al país. Que pasa y es legítimo, es decir, a mí me llega gente en la oficina que me gustaría colaborar con médicos. Vale, ¿qué perfil tienes, tal, no sé qué, vemos qué puedes hacer? Y a la semana, oye, ¿y aquí cuándo se viaja? No, para. O sea, no os acerquéis, o sea, podéis llegar a viajar o no, pero que la motivación no sea tanto el si voy a viajar como el que tengáis alguna inquietud relacionada con lo que estamos viendo. Luego, ¿se podrá viajar o no? Pero no, que no sea esa la principal motivación. Yo que sé, llega en los meses de abril y mayo y os pasará aquí y recibes un montón de currículos de estudiantes de medicina que antes de hacer el MIR se quieren ir de voluntarios a algún proyecto 3 meses. A ver, nosotros programas de voluntariado internacional no tenemos, ¿vale? El voluntariado internacional, sí que hay organizaciones, en internet podéis ver que hay voluntariado internacional para estancias de 2 o 3 meses y en qué condiciones lo podéis hacer. Nosotros no lo tenemos, es complicado. Nosotros trabajamos en el desarrollo, en el medio y largo plazo, y encajar gente salvo que seas muy bueno en algo, por ejemplo, para temas de formación a veces se ha hecho, o de capacitación, como hacen Casilda o hacen África, que se van con un trabajo ya, previamente hay un trabajo y van 15 días, y hacen unos cursos ahí intensivos, o tenemos algunos programas oftalmológicos también y tal, pero si no, el tema del voluntariado internacional nosotros no lo trabajamos mucho, pero sí que hay organizaciones que lo hacen.